Hola, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar sobre los gases ideales. Te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un modelo teórico que simplifica el comportamiento de los gases reales. Se considera que las moléculas de un gas ideal no tienen interacciones entre sí, ni tampoco con las paredes del recipiente que las contiene. Además, se asume que las moléculas ocupan un espacio despreciable en comparación con el volumen total del recipiente. Quizás esto suena demasiado ideal para ser verdad. Y por supuesto estás en lo correcto, porque en la realidad no existen gases que sean exactamente ideales, pero hay un montón de ellos que se comportan casi de esa manera, de tal modo que aproximarlos a un gas ideal es muy útil en diversas situaciones. De hecho, para temperaturas cercanas a la temperatura ambiente y presiones cercanas a la atmosférica, muchos de los gases son prácticamente ideales. Sin embargo, si la presión del gas es muy grande, o la temperatura es muy baja, pueden haber desviaciones significativas de la ley del gas ideal. Ahora veamos la ecuación de estado del gas ideal. Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona para un sistema en equilibrio termodinámico las variables de estado que los describen. No existe una única ecuación de estado que describa el comportamiento de todas las sustancias para todas las condiciones de presión y temperatura. Sin embargo, la ecuación de estado más sencilla es aquella que describe el comportamiento de un gas cuando éste se encuentra en condiciones ideales, es decir, como lo mencionamos anteriormente, a una presión baja y a una temperatura alta. En estas condiciones la densidad del gas es muy baja, por lo que pueden hacerse las aproximaciones mencionadas con respecto a lo que se considera sobre un gas ideal. La presión, la temperatura y el volumen de un gas ideal están relacionados a través de esta ecuación, también conocida como la ecuación del gas ideal. Vale destacar que N viene siendo la cantidad de moles del gas y R es la constante de los gases ideales que se pueden expresar en diferentes unidades, dependiendo de las unidades o la consistencia dimensional que se requiera para la variable que se desea calcular. De acuerdo con los experimentos realizados por diferentes científicos, se lograron encontrar relaciones entre las variables de estado bajo diferentes condiciones. Así surgieron las diferentes leyes de los gases. Las tres leyes de los gases ideales se enuncian de la siguiente manera. La ley de Boyle-Mariotte. Esta ley establece que la presión de un gas ideal a temperatura constante es inversamente proporcional a su volumen. En otras palabras, si se duplica el volumen de un gas a temperatura constante, su presión se reduce a la mitad. La ley de Charles y Gay-Lussac. Esta ley establece que el volumen de un gas ideal a presión constante es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin, es decir, si se duplica la temperatura de un gas a presión constante, su volumen también se duplica. La ley fue publicada primero por Louis Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles de alrededor de 1787. Por eso la ley usualmente es atribuida a Charles. El primer enunciado de la ley explica que, siendo la presión constante, si la temperatura aumenta, el volumen lo hará también en la misma proporción. Y el enunciado de la segunda ley es que cuando el volumen es constante, si la presión aumenta, la temperatura lo hará también en la misma proporción. Mientras que la ley de Avogadro establece que un volumen dado de cualquier gas ideal a una temperatura y presión dadas contiene el mismo número de moléculas. En otras palabras, el número de moléculas en un gas ideal no depende de su tipo, sino solo de la temperatura, la presión y el volumen. Muy bien, ahora veamos una explicación más detallada de las leyes de los gases ideales. Para observar mejor lo que ocurre a nivel experimental, vamos a emplear el simulador PET de la Universidad de Colorado. Inicialmente tenemos un recipiente que no contiene partículas de gas. Tenemos a disposición dos tipos de partículas, las de color azul, que son menos livianos, que las de color rojo. Para iniciar con la simulación, primero que nada vamos a añadir un poco de ambas partículas. Se puede observar a simple vista que en primera instancia las más livianas se mueven con mayor rapidez que las más pesadas, es decir, las rojas se están moviendo mucho más rápido que las partículas azules. De hecho, esto se puede contabilizar
Pues el simulador tiene una opción que permite cuantificar las colisiones de las partículas en un determinado periodo. Más adelante vamos a utilizar esta opción. Muy bien, para comenzar con la ley de Boyd-Mariotte, ahora vamos a mantener la temperatura constante. Vemos que corresponde a 309 Kelvin. Y luego aplicaremos diferentes cambios de volumen para observar lo que sucede. En primer lugar, vamos a disminuir el volumen, lo cual implica que hay menos espacio para que ocurra el movimiento de las moléculas. Esto se traduce en un incremento de la presión, la cual inicialmente estaba alrededor de unos 23 atmósferas. Y como se puede observar, cambió hasta 39 atmósferas. Ahora, pues vamos a hacer lo contrario. Vamos a incrementar un poco el volumen y la presión tenderá a disminuir. Volvió a disminuir hasta unas 30 atmósferas. Por lo tanto, se está cumpliendo la ley de Boyd, donde se expone que la presión y el volumen de un gas a temperatura constantes son inversamente proporcionales. Vamos a utilizar el contador de colisiones para que veamos que acá también se puede observar diferentes comportamientos. Primero, se puede observar que a mayor volumen el número de colisiones es menor en un periodo de 10 picosegundos, que es el que viene establecido con el simulador. Si se disminuye el volumen ahora a la mitad, se duplica el número de colisiones. Hay muchas más colisiones que cuando se midió con el volumen anterior. Esto es razonable. ¿Por qué? Porque está incrementando la presión. Entonces las partículas tienen menos espacio y van a tender a colisionar mucho más rápido entre sí y con el recipiente que los contiene. Ustedes pueden experimentar todo lo que quieran con este simulador. Es gratuito, así que se los recomiendo totalmente para que les queden claros o para confirmar este tipo de comportamiento. Ahora veamos cómo se expresa analíticamente la ley de Boyd, utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, P por B igual a nRT. En este caso, la temperatura es la que permanece constante, pero también va a permanecer constante el número de moles porque no estamos agregando moles ni sacando y estamos manteniendo constante R, que es la constante de los gases ideales. Entonces todo esto es un número, un valor constante. Por eso podemos decir que el producto P por B es igual a una constante. Y por ello podemos relacionar las condiciones iniciales y las condiciones finales del gas. Podemos decir que la presión inicial por el volumen inicial del gas va a ser igual a la presión final del gas por el volumen final del gas. Entonces, cuando hacemos esta relación, podemos despejar o podemos, vamos a decir, ver cómo se mantiene la relación de la presión y del volumen inicial con respecto a los cambios que puedan haber en el sistema. Entonces, acá es simplemente para relacionar dos condiciones, las iniciales y las finales. También puede colocarse el símbolo P0 por B sub 0 igual a PF BF, o en unos casos se utilizan números como P1 B1 igual a P2 B2. Todo va a depender de la nomenclatura que ustedes elijan para trabajar. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar o cómo puedo demostrar que la presión y el volumen son inversamente proporcionales? Pues simplemente despejamos algunas de las dos variables, en este caso la presión, y vamos a ver que queda la constante sobre el volumen, pudiendo observar directamente la relación inversa entre la presión y el volumen. ¿Qué quiere decir que sean inversamente proporcionales? Quiere decir que si hay un incremento de la presión, hay una disminución del volumen, o viceversa, si hay una disminución de la presión, entonces va a aumentar el volumen, y es lo que acabamos de ver con el simulador PET. Ahora veamos cómo se comportan las partículas de gas según la ley de Charles. También vamos a utilizar el simulador para tratar de explicar cómo ocurren los cambios. En primer lugar, si mantenemos el volumen constante y hacemos variaciones en la temperatura, deberíamos observar una variación en la presión. Por ejemplo, si incrementamos la temperatura, vemos que inmediatamente va a incrementar la presión. Pero si en vez de aumentarla ahora se disminuye la temperatura, entonces la presión también va a bajar. Por lo tanto, se puede corroborar que ambas variables son directamente proporcionales. La temperatura y la presión son directamente proporcionales siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Analicemos lo que ocurre analíticamente.
a través de la ecuación de los gases ideales. Entonces, ¿qué vamos a mantener constante aquí? El volumen, pero también se sigue manteniendo constante el número de moles y la constante de los gases ideales. Por lo tanto, lo agrupamos todo en una misma constante. Entonces, la relación P sobre T va a ser igual a esa constante. Acá nos va a permitir también estudiar la relación entre las variables y podemos ver que si alineamos la ecuación tenemos que la presión es directamente proporcional a la temperatura, justo lo que acabamos de observar en el simulador. Esto también nos permite relacionar condiciones iniciales con condiciones finales. Entonces, la linealidad en esta ecuación nos hace ver o nos hace demostrar que mientras aumenta la presión, aumenta la temperatura, o viceversa, mientras disminuye la presión, disminuye la temperatura, o disminuye la temperatura, disminuye la presión, dependiendo del caso que tenga. Entonces, para relacionar las condiciones iniciales y finales, tendremos esta relación. P sub 0 sobre T sub 0 igual a P final sobre T final, o P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, dependiendo de la nomenclatura que ustedes prefieran emplear. Ahora veamos en el simulador qué sucede cuando mantenemos la presión constante. Podemos observar dos casos, dos situaciones. Si se mantiene la presión constante, pero se incrementa la temperatura, se puede observar automáticamente que el volumen va a incrementar, pues el gas necesita más espacio para moverse. Por eso acá se está desplazando la manilla que regula el volumen o el espacio disponible en el recipiente, como si tuviéramos un émbolo. Mientras que si decidimos bajar la temperatura, el espacio necesario es menor, por lo que el volumen va a disminuir. En este sentido, se puede observar también que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Ahora, si a presión constante vamos a manipular ahora el volumen, dejando que varíe la temperatura, vamos a manipular el volumen, podemos ver inmediatamente que la temperatura comienza a disminuir si se disminuye el espacio disponible. Mientras que si se aumenta el volumen o el espacio disponible, la temperatura también va a incrementar. Por lo tanto, en ambos casos las variables mantienen su proporcionalidad. Finalmente vamos a tratar de analizar lo que sucede con la ley de Avogadro. Para ello decidimos añadir más partículas del gas al recipiente y así observar lo que sucede. Por supuesto, a mayor cantidad de partículas será necesario mayor espacio para su movimiento. Entonces, este incremento de volumen implica el cambio en las otras variables como la presión y temperatura. Si cambiamos el volumen, vemos que al reducir el espacio, la presión incrementa y por supuesto en algún punto la temperatura también lo hará. Si aumentamos el volumen, la presión baja. Al cambiar la temperatura, también vemos que puede cambiar la presión y el volumen. Por ejemplo, si aumentamos mucho la temperatura, obligatoriamente el volumen debe aumentar, pues la presión incrementará tanto que el recipiente no podrá contener el gas, tal y como lo acabamos de observar. Si bajamos mucho la temperatura, entonces se podrá observar que las partículas prácticamente no se mueven. De verdad me parece súper interesante este simulador, pues nos permite evaluar cada cambio en el sistema de acuerdo a los cambios ocurridos en cada una de las variables. De verdad les recomiendo que lo usen y observen ustedes mismos las variaciones. Ahora vamos a ver analíticamente qué tenemos o qué podemos relacionar con la ley de Avogadro. Recuerden lo que acabamos de ver en el simulador. Por cada cambio que haya en alguna de las variables, pues hay un cambio en el sistema. Analíticamente lo que se suele hacer es que se deja la temperatura y la presión constante para ver cómo cambia el volumen con respecto al número de moles de gas que hay contenidos en un sistema o en un recipiente. Entonces vamos a dejar como constante a la presión del sistema, la temperatura y la constante R de los gases ideales. Por lo tanto nos queda que esa constante es igual a el número de moles sobre el volumen, lo cual nos permitirá relacionar, como en los casos anteriores, condiciones iniciales y condiciones finales de un sistema. Tendríamos un número de moles iniciales entre volumen de moles iniciales igual al número de moles finales entre volumen final. Y lo pueden usar con la nomenclatura que ustedes más les resulte, con la que ustedes más utilicen. También podemos buscar cuál es la relación entre las variables, diciendo que si n sobre b es igual a una constante, pues entonces yo puedo decir
despejar algunas de las dos, por ejemplo el número de moles, y decir que la constante por el volumen es igual al número de moles. Es decir, que el volumen es directamente proporcional al número de moles del gas. Si aumenta el número de moles, aumentará el volumen, y si disminuye el número de moles, disminuirá el volumen. Como en el caso anterior, en el simulador aumentamos el número de partículas y tuvimos que utilizar un espacio más grande. Espero que mi video les haya gustado. No olvides suscribirte al canal y compartir los videos y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno. Nos vemos en una próxima clase en donde estaré explicándoles cómo determinar la masa molecular de un gas.